Iniciamos grabación. Le damos la bienvenida a cada uno de los participantes a la actividad inicial de el NUC en enfoques terapéuticos en oclusión clínica, un curso elaborado por el cirujano dentista David Rodríguez Chaparro. Hoy día me corresponde a mí dar la bienvenida. Me presento, Marisol Hernández, directora de Informática Educativa, y en colaboración con la Unidad de Desarrollo Corporativo hemos puesto a su disposición una serie de NUC, y en este caso nos convoca el de enfoques terapéuticos en oclusión clínica. Esta ocasión también nos va a acompañar junto a David para la ronda de consulta el tutor social, José Cabello, quien va a estar en la parte final llevando todas las consultas que ustedes puedan ir generando a través del chat, por lo cual les agradecemos mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados para dejar el buen funcionamiento de la cobertura de internet para la grabación y el buen funcionamiento y exposición del profesor. A quien paso, ¿no es cierto?, a dar la bienvenida. David, un gusto compartir nuevamente contigo. David Rodríguez es, como lo había dicho ya manifestado, cirujano dentista. Él además tiene una especialización en rehabilitación oral, un diplomado en docencia universitaria, un magíster en pedagogía universitaria y un magíster en rehabilitación oral, especialista en evaluación, planeación universitaria en la Red Internacional de Evaluadores de México, y tiene una vasta experiencia profesional. Estimado David, la audiencia es toda suya, así que lo dejo. Le recuerdo que tiene que poner su presentación en grande para que exacto, todo suyo. Entonces, muchas gracias, Marisol, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que están hoy día acá. Hoy día vamos a conversar de algo abiertamente disciplinar, que tiene que ver con lo que ha significado ir variando la visión a partir de la terrible cantidad de información que existe en la odontología. Desde ese punto de vista, yo creo que debe ser una de las áreas con mayor cantidad de información disponible, y nos permite pensar que vamos a revisar fundamentalmente tres cosas. Inicialmente vamos a hablar un poquito de cuáles son los conceptos de oclusión que vamos a manejar en esta oportunidad, algunas consideraciones éticas en términos de cómo hacemos los trabajos que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos y con qué filosofía lo hacemos. Y finalmente, el núcleo de la charla tiene que ver con lo que significan los enfoques terapéuticos, es decir, lo que trato de hacer con esta presentación es darles un poco de luz en términos de no tenerle miedo a lo que significa la oclusión. La oclusión toda la vida ha sido presentada al público como algo medio místico, medio oculto, casi como una ciencia así, una magia negra en la odontología. Y como lo vamos a ir viendo más adelante, se le han atribuido culpas que no tiene en muchas patologías del sistema. Así entonces, la oclusión simplemente la podemos definir como una relación estática dinámica de contacto dentario que va a resultar de una actividad neuromuscular coordinada. Es decir, necesitamos una intención y necesitamos un mecanismo neuromuscular involucrado que a partir de los centros cerebrales superiores sea capaz de generar esta articulación de dos miembros que son absolutamente incongruentes entre sí, y que si no fuera porque tenemos un cartílago, entre comillas, un fibrocartílago articular, y porque tenemos dientes, no tendrían cómo relacionarse entre sí. Desde ese punto de vista, entonces, es muy importante entender que la oclusión está definida por los contactos entre los dientes.
a partir de esa misma premisa, entonces, es súper fácil entender y súper fácil, digamos, colegir que no existe escapatoria de la oclusión. Es decir, no existe manera de que yo imagine cómo reparar, cómo mover o cómo remover un diente sin verme involucrado con la oclusión. Así entonces, este monito que creamos hace un tiempo atrás refleja cómo la oclusión, de alguna manera, está al centro de varias de las eh, áreas de la odontología que todos manejamos a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Nadie que se dedique a la rehabilitación oral, a la odontología en general, a la endodoncia, a la cirugía, a la ortodoncia y a la periodoncia, podrían desentenderse de la oclusión. Por eso, en todos los currículums de pregrado es un área transversal que se enseña normalmente entre segundo y tercer año. En segundo se parte entregando las bases funcionales en términos de la fisiología oral, y en tercero se le da una mirada un poco más clínica, que yo tengo mi diferencia en términos de cómo se enseña o cómo se explica, porque hace falta tener más carrete clínico, más carrete, digamos, de consulta, de trabajo clínico para comprender muchas de las cosas que ahí se entregan a nivel teórico. Y eso hace que uno le tenga un poco de miedo a la oclusión, que uno tienda como a confundirse con ella, a mirarla como una ciencia medio oscura, y que de alguna manera lo que hace es entregarnos más problemas que soluciones. La idea de hoy día es que precisamente tratemos de agrupar prácticamente todas las categorías de problemas oclusales que nosotros que vamos a encontrarnos en dos grandes grupos. Y eso es lo que vamos a ver con los enfoques terapéuticos. En términos generales, nosotros nos vamos a encontrar con una cantidad increíble de combinaciones que se establecen a través de los diferentes pacientes que nosotros tenemos. El odontólogo general y el rehabilitador oral trabajan con pacientes desde la edad joven hasta la edad de adulto mayor en diferentes tipos de condiciones sistémicas, sanas o alteradas psicológico o físicamente, con funciones normales o disfuncionales, con factores asociados como pueden ser el bruxismo, los malos hábitos o el estrés, con clases esqueletales que hacen que varíe su diagnóstico y su posibilidad de tratamiento, con una condición dentaria también que va desde el dentamiento absoluto al desdentamiento completo, y con un patrimonio biológico que muchas veces, independiente de la cantidad de dientes que tengan, puede estar conservado o puede estar disminuido. Es decir, no es poco frecuente encontrarse con pacientes que tienen altos dientes, pero su periodonto está tan disminuido que esos dientes en realidad sirven de bien poco o tienen un soporte muy pobre. De alguna manera, el rehabilitador y el odontólogo general, en términos concretos, intervienen en todas las etapas de la vida del ser humano, en todas las etapas del desarrollo. El rehabilitador oral y el odontólogo general son inevitables, así, son absolutamente como a la muerte, así, ¿no es cierto? Nadie puede decir que dejó de pasar por el odontólogo alguna vez. Desde ese punto de vista, es evidente que lo único que hacemos nosotros prácticamente todo el día y nos enfrentamos todo el día es a estar pensando qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vemos diferentes patrones de pérdida dentaria y con diferentes extensiones de pérdida dentaria que va desde la mínima, pasando a la moderada, pasando a la severa y a la pérdida total de dientes, que nos hacen pensar en qué vamos a usar. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Qué cemento? ¿Qué restauración? ¿Usaré un pin? ¿Usaré una corona? ¿Haré una incrustación? ¿Haré una restauración? Etcétera. Es decir, todo el día estamos tomando decisiones. Y de eso se trata la odontología. Por eso es entretenida también. Por eso la odontología, sobre todo en el área de la rehabilitación, es una lucha todos los días por hacer algo diferente. Porque todos los pacientes son distintos, todos los pacientes tienen sus propias realidades. Y eso es fundamental al momento de entender que yo vivo tomando decisiones en términos de lo que voy a hacer y lo que no puedo hacer. Y esas decisiones evidentemente están basadas fundamentalmente en los porcentajes de sobrevida o los porcentajes de éxito que tengan los tratamientos que yo puedo entregarle a mi paciente, en los procedimientos y en las especialidades requeridas para resolver el caso clínico. El costo del tratamiento es clave, es decir, nosotros tenemos que saber entregarle al paciente alternativas
que permitan enfrentar con la misma probabilidad de éxito diferentes enfoques evaluativos de desarrollo económico. El paciente tiene que ser capaz de poder manejar alternativas económicas de su tratamiento. Ahí es donde viene un poco la, entre comillas, perversión de algunos sistemas donde uno aprende a hacer cosas y cree que porque aprendió a hacer eso es lo único que existe, ¿no? La típica formación, entre comillas, que ocurre con la implantología, donde uno se olvida que la implantología es una herramienta que tiene que ver con el desarrollo de una forma de tratar el desdentamiento. Pero no todos los pacientes son susceptibles de recibir implantes, ni todos evidentemente pueden costearlo. Por eso es súper importante considerar eso. Y esto evidentemente va de la mano con las consideraciones éticas, es decir, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que tenemos que hacer, no solamente porque hay una conciencia técnica de lo que hacemos, sino porque estamos haciendo lo que el paciente realmente necesita. Y siempre aproximándose al tratamiento ideal. Todo lo que hagamos debe tender a un tratamiento ideal, con diferentes alternativas. Debemos ser capaces de imaginar diferentes alternativas que preserven los factores biológicos. De alguna manera, este ejercicio de ir escribiendo, de ir rellenando una ficha que nos vaya proveyendo de un sistema de almacenamiento de información que ya dejó de ser en papel, evidentemente, pero que de alguna manera nos permite ir almacenando datos, que nos permiten a su vez ir construyendo una nueva realidad para ese paciente, nos va a tratar de dar respuesta a tres preguntas fundamentales que son, por ejemplo, ¿qué resultado va a proveer el mejor resultado estético? ¿Qué tratamiento, perdón, va a proveer el mejor resultado estético? ¿Qué tratamiento va a proveer el mayor nivel de control en el tiempo? Es decir, hacer un tratamiento que yo sé que va a durar unos meses para un paciente que le cueste al dentista, que le está costando tiempo, le está costando dinero, etcétera, ir al dentista no es algo menor. ¿Qué tratamiento va a contribuir mejor al funcionamiento normal del sistema? Es decir, la estética, el control en el tiempo, es decir, la durabilidad, la proyección que tiene el tratamiento y el funcionamiento del tratamiento en el sistema son las cosas que fundamentalmente a nosotros nos deben ocupar al momento de elegir. Como decíamos, las consideraciones éticas son clave, es decir, tenemos que tratar de salir de esta imagen de el odontólogo que está luchando entre lo que le gusta hacer, lo que él quiere hacer, lo que le va a dar más plata, versus lo que el paciente realmente necesita. El paciente quiere una cosa y puede necesitar otra absolutamente diferente. Y ahí es donde uno tiene que ser capaz de entender que el fin principal de la profesión debe ser preservar y restaurar la salud. Y por ende debemos considerar prioritariamente todos los procedimientos terapéuticos que sean eminentemente conservadores. Eso es clave y fundamental. Tenemos que tratar de evitar lo que sale en ese dibujo que ustedes ven a la izquierda, ¿no? Esa imagen que tenemos los dentistas de que es una especialidad médica cara, ¿cierto? Que la gente dice que no va al dentista porque es muy caro el dentista, cuando nosotros tenemos claro que no es tan así, que comparativamente con otros países nuestra profesión no es más cara que lo que vale en Latinoamérica en general. Si la comparamos con Estados Unidos, es un regalo ir al dentista acá y por eso los gringos vienen a atenderse acá normalmente, a Latinoamérica. Desde ese punto de vista es súper importante entender que no podemos estar pensando en que con una mano estamos haciendo el tratamiento y con la otra mano estamos pendientes de la billetera del paciente. Nosotros debemos hacer lo que sabemos hacer. Debemos hacer lo que es mejor para nuestro paciente y debemos ser enfáticos con eso. Porque la oclusión, como hemos conversado hasta ahora, ha sido, como les dije, acusada sin evidencia alguna de ser capaz de causar desde desórdenes temporomandibulares hasta problemas de postura, hasta excesiva producción de cerumen, problemas de habla, prolapso de los discos lumbares, de tener influencias negativas en el mecanismo craniosacral, de alteraciones en la belleza, ¿cierto? O de reducir la fuerza del deltoide del recto femoral anterior. Desde ese punto de vista, y es clave lo que aparece subrayado ahí, mitológicamente se le ha asignado a la oclusión este tipo de
de responsabilidades. Yo creo que todos ustedes han escuchado hablar de que el bruxismo destruye todo, ¿cierto? El bruxismo provoca esos desgastes en los dientes, uno ve un diente desgastado con un islote de dentina y dice, este paciente bruxa, y cuando está durmiendo aprieta los dientes. Bueno, todos esos paradigmas han ido cambiando brutalmente. Y eso ocurre porque lo que se hace es trabajar en base a la evidencia científica. A partir de ahí, el buscar la mejor evidencia científica en el punto donde se une con la experticia clínica y las necesidades y preferencias del paciente, establece la mejor manera de fundamentar nuestro tratamiento. Por eso, cuando estén escuchando una charla como la que les estoy dando yo, tienen que entender que yo estoy hablando como, entre comillas, un experto y estoy en la base más baja de la pirámide, ahí donde está el verdecito, y mi opinión podría valer igual que cero. Igual que cero. La gracia que tiene, entre comillas, hacer una charla como esta, es que esta corresponde al análisis de diferente información. Es decir, no es lo mismo que venga yo y les diga, esto lo digo yo porque a mí me ha resultado, porque yo lo he hecho así, o porque a mí me enseñaron esto y durante 20 años he hecho lo mismo, o durante 30 años he hecho lo mismo. Eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que esto que estamos conversando es producto de la revisión sistemática de la evidencia. Es decir, en relación a la resistencia, a la fuerza que tiene esta evidencia, el que conversemos hoy día está basado no en mi experiencia personal solamente, sino fundamentalmente en lo que dice la evidencia científica, a través de las innumerables publicaciones que uno revisa para construir una opinión, ¿ya? Como dijo Deming, muy conocido por el famoso ciclo de Deming, que es el ciclo continuo de mejora. Nosotros, si no tenemos datos, somos solamente una persona con una opinión, nada más. Y los datos los da la investigación científica. Y es así entonces que identificar el problema clínico, buscar la evidencia, darle sentido a esa evidencia que nos permita, por un lado, descartar la que es pobre y almacenar la que nos sirve, nos hace actuar en evidencia, actuar con evidencia. Esto es un ciclo virtuoso que hace que tengamos que constantemente estar actualizando la evidencia. ¿Para qué? Para poder ser capaz de tomar decisiones. Y en este tipo de tratamiento, en este tipo de terapia, nos encontramos precisamente con cómo enfocamos nuestro tratamiento, cómo enfocamos la definición de nuestros pacientes. Y es ahí donde aparece este término del enfoque terapéutico. ¿Qué es un enfoque terapéutico en oclusión? Fundamentalmente es cómo enfrento yo las mejoras en las condiciones oclusales del paciente que voy a atender. A partir de ahí tengo que tener claro que tengo que tener un ideal. El ideal que puede ser el de la oclusión, valga la redundancia, ideal, descrita por Howe por allá por el año 78, donde bien simplificadamente decía que la oclusión ideal es aquella compatible con el sistema estomatognático que provee una masticación eficiente y buena estética y que no crea anormalidades fisiológicas. Y eso tiene que ser acompañado de algunos criterios deseables que son mínimos y que son elementales y que ustedes deben ser capaces de encontrar en todos los pacientes, y si no los encuentran, tienen que ser en los primeros que ustedes deben darle a un paciente. ¿Cuáles son estos? Primero, nosotros debemos incorporar en el esquema oclusal que le vamos a dar al paciente todos los factores que tengan que ver con la reducción de estrés vertical. ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente, debemos tener, ojalá, una oclusión con la mayor cantidad de puntos de contacto posible. Tan simple como eso. Es decir, a mí no me sirve tomar un papel articular, marcar la boca completa y que me aparezcan 4 puntitos, ¿ya? Yo tengo que tener, ojalá, en el peor de los casos, una oclusión simplificada con un puro contacto por diente. Eso significa en una oclusión con 28 dientes, 28 puntos de contacto, ¿ya? No le estoy pidiendo aquí ni tripoidismo, ni que tengamos todo stopper, equalizers, etcétera, ni contactos A, B y C en todos los dientes, ¿ya? Pero sí, por lo menos, un contacto de soporte por pieza. Eso es el ideal, al menos. Entonces, cuando yo veo a un paciente y soy capaz de, a través del diagnóstico que puedo hacer con mi papel articular, debo tener en mente siempre eso.
Si yo le hago al paciente ocluir en MIC y miro el registro del papel articular, debo ojalá ver un montón de puntos de contacto, hartos puntos de contacto. Eso es lo primero que debo preocuparme. Si no encuentro eso, yo tengo que preocuparme de darle al paciente puntos de contacto. Debe tener contacto, porque eso distribuye el estrés vertical, distribuye las fuerzas, disipa las fuerzas. Eso es lo primero. Segundo criterio es que, a diferencia de lo que se hacía antes en la época natológica de la oclusión y como se enseñó hasta los años 80 y quizás mediados de los 90, la oclusión no es algo estático ni fijo, y algo fundamental en esta área es el concepto de relación céntrica, ¿cierto? ¿Qué es lo que se le pide a la oclusión actualmente como criterio deseable? Ojalá que la máxima intercuspiración u oclusión céntrica ocurra cerca o en relación céntrica. Y ahí es súper importante entender que la relación céntrica es una condición articular independiente del contacto dentario. ¿Ya? Por eso uno habla de relación céntrica fisiológica independiente de dónde estén los dientes o en qué contacto tengan los dientes. ¿Qué es lo ideal? Es que ojalá esas sean posiciones lo más coincidentes posible, entendiendo que no necesariamente tienen que ser coincidentes. Uno tiene que sacarse ese estigma de la cabeza de decir que yo tengo que hacer coincidir RC con MIC, porque eso no es necesario. Hace mucho tiempo ya que no se trabaja así y se acepta lo que se llama la libertad encéntrica. Pero tengo que entender también que mientras más lejos esté mi máxima intercuspiración de mi posición de relación céntrica fisiológica, más posibilidades hay de que se generen alteraciones y que se generen daños a nivel de las estructuras. Por ende, si es posible, y yo me puedo manejar en un rango que va a ir, ya lo vamos a analizar en detalle, me puedo manejar en este rango que me acepta cierta tolerancia, yo tengo que poder ser capaz de mantener a ese paciente en esa posición. Ustedes saben, no más del 3, 4%, 5% de la población tiene coincidencia entre RC y OMIC. No más que eso. El 95% de la población no la tiene. Ustedes ven a ese 95% de la población andarse quejando de problemas de disfunción o de tener un dolor articular terrible y no poder funcionar. No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque el sistema se adapta. Y ya nosotros trabajamos con esa adaptación. Por eso uno tiene que tener clarísimo qué es lo que está pasando en ese paciente. Entonces, criterio 1, tratar de buscar que en ese paciente haya la mayor cantidad de dientes en contacto posible para disminuir la fuerza vertical y disiparla. Segundo, que ojalá la posición articular sea más o menos coincidente con la posición dentaria, lo más coincidente posible. Si la puedo acercar a hacerla casi lo mismo, sería ideal, pero lo más coincidente posible. Y tercero, lo que nos falta, po. Si yo ya tengo dientes en contacto y tengo la articulación en posición céntrica, con los dientes en máxima intercuspiración relativamente cerca, necesito que hayan algunos dientes que se encarguen de guiar los movimientos de desoclusión. O sea, tiene que existir algún mecanismo en la oclusión del paciente que yo estoy examinando o la oclusión que yo le voy a dar a ese paciente que se encargue de desocluir en los movimientos horizontales, en los movimientos donde la mandíbula salga de esa posición de centricidad. Tiene que existir alguna herramienta, tiene que existir algún sistema de desoclusión. Eso es elemental. Entonces, los tres criterios son incorporar la mayor cantidad de puntos de contacto al sistema para disminuir la carga vertical sobre cada una de las piezas y distribuir la carga. Segundo, ojalá que la posición articular sea lo más coincidente posible con la posición dentaria. Y tercero, que a partir de esa posición dentaria de MIC, cuando yo quiera mover mi mandíbula y salir de esa posición dentaria de máxima intercuspiración, me encuentre con dientes que estén preparados para guiar los movimientos desoclusivos. Eso es lo deseable en una oclusión ideal. A partir de ahí, entonces, es lo que yo me tengo que fijar para definir
qué tipo de enfoque yo voy a darle a mi tratamiento. Para tener, evidentemente, en cuenta hacia dónde voy, lo primero es hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico siempre se hace a través de un montaje en relación céntrica. ¿Por qué? Porque es mi estándar. Yo entiendo que lo más probable es que mi paciente no esté en relación céntrica fisiológica coincidente con MIC. Lo que me interesa es saber qué tanta diferencia hay. Entonces, luego del diagnóstico yo me pregunto, ¿RC es coincidente con MIC? Puede ser que sí, en un porcentaje bajísimo puede ser que sí, donde no exista ninguna interferencia posterior y exista una coincidencia absoluta entre RC y OC, entre RC y oclusión céntrica, o RC y MIC, que es lo mismo, oclusión céntrica o MIC. O puede ser que no, pero si yo elimino a través de un desgaste selectivo, a través de un pequeño movimiento del diente, a través de una restauración, yo puedo mantener a ese paciente con esa pequeña discrepancia sin generar problemas, es absolutamente válido. O definitivamente no hay coincidencia entre RC y MIC, y al contrario, existe una oclusión, una condición oclusal que ha generado diferentes patologías como disfunciones, oclusión traumática, fractura, hipersensibilidad, desgaste dentario. Las condiciones que están definidas por la discrepancia en MIC leve y la coincidencia entre RC y MIC, pero que no generan patología o que han condicionado una patología, una adaptación del sistema, se van a clasificar en un subgrupo. Y por el otro lado, vamos a tener el otro grupo, que es aquellas condiciones de patologías que son derivadas de esta gran discrepancia que existe en el sistema, que no ha sido capaz de adaptarse a este funcionamiento. Esas son nuestras dos grandes posibilidades, nuestros dos grandes enfoques. ¿Cómo se llaman estos enfoques? Si yo veo que después de mi diagnóstico de RC diferente a MIC, tengo, por un lado, estos pacientes que sí coinciden, que son, como dijimos, los mínimos y son las condiciones ideales que se encuentran en algunos pacientes, o aquellos que es el grueso de nuestros pacientes, aquellos que tienen una pequeña discrepancia, ¿ya? Pero el paciente, a pesar de eso, está adaptado, ¿ya? Y yo puedo modificar su engranaje oclusal y eso no va a generar grandes problemas. Yo voy a trabajar en lo que se llama un enfoque terapéutico conformativo, es decir, yo voy a intervenir sobre ese esquema oclusal sin alterar las condiciones propias del sistema. Sin alterar las condiciones propias. Yo voy a poder hacer todo mi trabajo, meterle a esa boca lo que yo quiera meterle, sin intervenir en cómo está funcionando el sistema. Si por otro lado tengo este otro tipo de alteraciones que sí han generado toda esa cantidad de problemas que enumeramos, nosotros vamos a hablar de un enfoque terapéutico reorganizativo, donde yo tengo la obligación de partir desde el principio, es decir, estableciendo una posición condilar armónica con la posición, con la posición dentaria, a partir de ahí ordenar mis dientes para recibir la carga y a partir de ahí establecer mecanismos de desoclusión y construirlo todo de cero. Ejemplo básico y elemental, por ejemplo, de un enfoque terapéutico reorganizativo es hacer una prótesis total. Una prótesis total es, por definición, el enfoque terapéutico reorganizativo de excelencia, porque es el enfoque terapéutico en el cual yo hago todo, absolutamente todo, desde fijar la posición condilar, la altura de los dientes, el ancho de cada uno de esos dientes, la morfología oclusal de esos dientes y la manera en que se van a relacionar entre sí en términos de que se van a ocluir diente a dos dientes, qué esquema de oclusión van a tener. Y esta prótesis total puede ser con implante o puede ser sin implantes, pero el hecho de que yo tenga que organizar toda la oclusión hace que yo denomine que esto es un enfoque terapéutico reorganizativo. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque si lo hago sobre implantes, yo puedo darme el lujo de hacer un esquema, por ejemplo, de función de grupo de desoclusión. Pero si la hago con prótesis totales convencionales, voy a tener que hacer una oclusión balanceada y lateral por definición. Si me voy al lado izquierdo, en el enfoque terapéutico conformativo, es todo lo otro que hacemos que nos permite el sistema
trabajar la mayoría de nuestras veces, esas restauraciones, las incrustaciones unitarias, los puentes pequeños de 3 piezas, las coronas unitarias, la ontología general y la rehabilitación habitual que hacemos normalmente la hacemos en un enfoque conformativo, ¿ya? Cuando ya tenemos que empezar a meternos en cambiar las guías del paciente, en aumentar la dimensión vertical, más allá de cierto límite, como lo vamos a conversar, ya estamos hablando de un enfoque de otro tipo, más bien reorganizativo. Desde ese punto de vista, entonces, la oclusión ideal, como decía Jobo, es esta, que tiende a transformarse en una oclusión fisiológica, aquella que permite al paciente funcionar con eficiencia y confort y es bien tolerada por el periodonto, los dientes y la ATM. Es decir, ya salimos de esos esquemas de oclusión natológica, ¿cierto? Donde existía la perfección, ¿no? El gold standard que tenía que ser RC igual a MIC, con tripoidismo, diente a diente, ¿cierto? Punta de cúspide, fondo de fosa, con estabilizadores, con stoppers, con contactos A, B y C, etc. Entonces, 3 conceptos fundamentales vamos a tener que manejar, ya sea en un enfoque terapéutico organizativo, conformativo o un enfoque terapéutico reorganizativo. Y tienen que ver con 3 puntos centrales que se desarrollan en toda la oclusión humana, como es el concepto de relación céntrica, el concepto de dimensión vertical oclusal y el concepto de plano oclusal. El concepto de relación céntrica es un concepto, entre comillas, no se puede decir manoseado, pero ha tenido miles de variantes y miles de variables y se sigue describiendo, pero fundamentalmente es Dawson el que establece una visión de la posición articular per se independiente del contacto dentario. Eso le otorga un valor fundamental a el análisis de la posición condilar, ¿ya? No obstante lo anterior, él establece que si bien es independiente del contacto dentario, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer que cualquier intervención a nivel de los dientes puede generar algún cambio en la posición articular, ¿ya? A partir de ahí, las condiciones que nos permiten o que nos pide el análisis de una relación céntrica adecuada es que seamos primero capaces de evaluar la relación de contacto del paciente, es decir, el MIC del paciente en RC. ¿Qué evaluamos ahí? La salud articular y tratamos de determinar la localización del eje de bisagra del paciente respecto a ese MIC para ver qué tan lejos estamos, ¿ya? Así entonces sabemos que ATMs normales, correctamente alineadas y funcionales, son capaces de recibir más cargas funcionales sin dolor y ser un buen soporte para la oclusión. Y a partir de ahí vamos a ser capaces de construir la oclusión. No, el otro se había abierto esa weá y lo... En muchos casos hay que entender que las ATMs han sufrido cambios estructurales y se han adaptado mediante la remodelación de los tejidos blandos. Y eso es normal, es lo que nos pasa a nosotros, a la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros tienen algún nivel de ruido, tienen algún nivel de salto en la articulación y no por eso estamos viviendo en un desastre articular y en un dolor constante de la articulación, etc. Puede que la posición de relación céntrica no sea reproducible en el tiempo y va a requerir un grado de ajuste oclusal, pero es capaz de soportar oclusiones terapéuticas bien diseñadas cuando esta posición es estable. Entonces, en aquellos casos en que las ATMs al recibir la carga máxima presente dolor, el paciente no puede ser tratado hasta que la causa sea identificada y solucionada. Y es la única contraindicación que se presenta para trabajar con un enfoque conformativo. Si yo quiero trabajar con un enfoque conformativo, es decir, no quiero alterar las condiciones que se presentan en la boca del paciente porque veo que tiene puntos de contacto estable, RC no está tan lejos de MIC y tiene guías de desoclusión. Y digo, voy a trabajar en un enfoque conformativo, pero hay dolor articular, yo no puedo tratar a ese paciente antes de resolver el problema de dolor articular. Eso es clave. Y ahí cambia el tiro el mono porque tengo que pasarme al enfoque reorganizativo. Aunque estén todas las condiciones para lo otro, si hay dolor articular, yo tengo que considerarlo como un caso de enfoque reorganizativo, porque tengo que descubrir qué es lo que está pasando en esa articulación para que esté tan alterada. Probablemente hay un problema cinemático, hay un problema, no sé, puede ser hasta un problema degenerativo de la articulación.
es importante entender que esta posición es reproducible en un rango bastante estrecho, ¿ya? En general es estable en el tiempo y es una posición bordeante del área funcional. Yo no me puedo ir más atrás, como se hacía antes con la relación céntrica ligamentosa, donde yo agarraba el mentón del paciente, pum, incrustaba los cóndilos en la cavidad clinoidea para obtener un registro, ¿ya? Hay que entender que todo movimiento mandibular se va a iniciar y va a terminar en relación céntrica. Y al reconstruir en esta posición, vamos a asegurar la posterior desoclusión en lateralidades, logrando armonía neuromuscular porque bajamos la actividad muscular. Así entonces, tenemos que tratar de lograr esta armonía, ¿cierto? Contactos articulares, perdón, contactos de superficies articulares o oclusales en armonía con una posición, ojalá, lo más cercana a la relación céntrica. ¿Qué pasa con la dimensión vertical? La dimensión vertical, un concepto muy manoseado en términos de qué es lo que se hace con él, tiene una definición súper simple, y que es una distancia que se mide entre dos puntos cuando la mandíbula y el maxilar están en contacto. ¿Ya? Es así de simple. La definición ya no puede ser más simple. Pero digo que es manoseado el término porque la gente se asusta mucho. Dice, oye, hay que aumentar la dimensión vertical, esto es un caso súper complejo. No tiene nada de complejo si uno se preocupa de hacerlo bien y dentro de los rangos que debe hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros en qué posición nosotros registramos la dimensión vertical o cruzal? Normalmente lo que buscamos nosotros y lo que encontramos es una posición de relación céntrica con un contacto interferente. La mayoría de nosotros tenemos esto, un contacto en RC que se produce a una dimensión vertical o cruzal mayor que en MIC, ¿no es cierto? Si yo manipulo la mandíbula de un paciente suavemente, no con una manipulación forzada, sino que suavemente la guío después de programarla, a lo mejor un ratito con unas torlas de algodón, puede ser, o si ya soy más sofisticado, con un deprogramador que la haya construido, si yo lo manipulo, voy a encontrar probablemente un contacto prematuro. Ese contacto prematuro me va a generar que la boca quede un poquitito entreabierta, ¿no es cierto? Por eso me va a quedar mi dimensión vertical oclusal registrada en RC con una dimensión vertical oclusal mayor. A partir de ahí, para llegar a MIC, yo voy a producir un deslizamiento en céntrica, ¿cierto? Eso es lo que se produce en la mayoría de nosotros. Esta figura que ustedes están viendo ahí, que ustedes la conocen de memoria, es la visión sagital de un poliedro Posselt, ¿cierto? En la porción superior. ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué es lo que tratamos de buscar nosotros? Tratamos de buscar, ojalá, una dimensión vertical en RC que, si bien es mayor que en MIC, uno la pueda armonizar de modo que, ojalá, RC sea igual a MIC a igual dimensión vertical o cruzal. Eso es lo ideal, es decir, que yo sea capaz de eliminar esta zona de deslizamiento en céntrica o hacerla lo más pequeña posible, ¿ya? Pero estamos viendo y hemos visto en términos generales que esta posición de RC a OC, pasarla a eso, es muy difícil de lograr. Es que uno no hace un enfoque reorganizativo absoluto y no monta los modelos en articulador totalmente ajustable y se preocupa de rearticular todas las superficies oclusales para mantener esa posición. La mayoría de la gente se maneja en esta área de deslizamiento en céntrica. Pero como no somos tontos los seres humanos, nosotros mordemos en un arco de cierre habitual, que es esta línea negra que está acá, y mordemos en MIC. Nadie se está mordiendo el contacto prematuro todo el día. Eso no ocurre, ¿no es cierto? Salvo que esté deprogramado. ¿Ya? Por ende, es importante entender que es relevante el conservar la percepción de la discrepancia que existe entre RC y MIC. Por eso es importante medirle, por eso es importante que uno haga el montaje diagnóstico en esa posición para poder encontrar qué tan grande es la discrepancia. Entonces, a veces vamos a tener que aumentar la dimensión vertical para poder resolver los pacientes que tengan colapso oclusal posterior, para darle espacio a los materiales restauradores, eso es elemental. Aquí, por favor, no nos vayamos a pisar la cola porque es muy fácil mirar la boca a veces y decir, aquí voy a hacer una corona, y tú miras y no hay espacio para hacer la corona. Entonces usted tiene dos opciones. O le dice al paciente, ¿sabe qué? Si usted quiere que yo le haga una corona en este espacio, usted me tiene que dejar aumentarle
la diferencia, la distancia que hay entre los dientes, porque si no, la corona que voy a hacer no me va a caber ahí. Esto me va a permitir también mejorar la relación de overbite y overjet, va a producir un cambio estético y va a producir, evidentemente, un cambio fonético. ¿Cómo medirla, la dimensión vertical oclusal? Hay miles de maneras que se han descrito. Hay técnicas que han sido ampliamente utilizadas, pero son muy variables. Hay que combinar varias técnicas para tener un registro preciso. Uno conoce métodos mecánicos como los que están acá, métodos fisiológicos como los que están acá, pero en general la posición de reposo fisiológico que se obtiene después de establecer la dimensión vertical oclusal es una posición postural habitual de la mandíbula respecto al maxilar cuando el paciente está erguido y cómodo y los cóndilos se encuentran en una posición libre en la cavidad articular, bajo mínima contracción de la musculatura elevadora para mantener la postura. Y eso hace que se tenga un espacio de inoclusión fisiológica entre 2 a 4 milímetros. Eso es lo que normalmente ocurre. Ahora, el problema es que está en una posición confiable, porque varía según la hipotonicidad, varía de acuerdo a la hora del día, varía en respecto a que si eres dentado o desdentado. Es un concepto muy dinámico, es decir, los autores han hecho que esto se transforme en algo bien complejo, porque es muy difícil determinar específicamente cuál es el espacio de oclusión fisiológico. Pero de todas maneras, yo les puedo decir con absoluta certeza, porque eso tiene que ver con la investigación científica y lo que dice la evidencia científica en este minuto, y en realidad no es este minuto, hace rato ya que lo está diciendo, que ustedes pueden aumentar la dimensión vertical en 5 milímetros, así de un paraguaso, sin preocuparse mayormente, de manera segura y predecible, y el paciente no va a tener ningún problema. ¿Y saben ustedes lo que es 5 milímetros en la boca? Es muchísimo. Les cabe cualquier cosa con 5 milímetros, ¿ya? Así que no hay disculpa aquí para hacer coronas ordinariamente cortas, ¿cierto? O coronas metal cerámica donde uno ve después que el dentista tuvo que pegarle una pelada a la cerámica y se encontró con el metal nomás porque no calculó bien los espacios, ¿ya? Uno debe ser capaz de manejar la emisión vertical con cierta tranquilidad. Y hasta 5 milímetros está demostrado que las articulaciones no van a gritar, no va a haber dolor articular, no va a haber sintomatología articular. Y si la hay, usted sabe lo que tiene que hacer. Si la hay. Si hay sintomatología articular, usted no puede atender al paciente y tiene que derivarlo al especialista en disfunción para que se encargue de resolver el problema articular. Pero usted con 5 milímetros puede hacer prácticamente lo que quiera. Puede hacer la boca completa de nuevo sin problema. Acuérdese también que la mandíbula se mueve en un arco de cierre, por ende, si usted aumenta atrás 2 milímetros, le faltan atrás, usted adelante va a tener 3, algo de separación. Eso mejora el overbite, mejora el overjet, te permite hacer dientes más largos que estéticamente se van a ver mejor, etcétera. Hay un montón de condiciones absolutamente predecibles. Ojalá que cuando usted aumente la dimensión vertical lo haga, ojalá con restauraciones fijas. Y entiéndase, por favor, miren lo que les voy a decir. Esto es, a lo mejor puede sonar medio de perogrullo, pero cuando si hablo de restauraciones fijas no estoy hablando de coronas, ni de puentes, ni de incrustaciones, con restauraciones. O sea, si usted tiene que aumentar 1,5 milímetros, por ejemplo, o 2 milímetros, es cuestión de que ponga 1 milímetro de resina en el sector posterior, en todos los dientes, en el sector posterior, y vuelve a tener contacto en todos los dientes y va a tener, y se le va a abrir adelante y va a poder hacer lo que usted quiera que le falte. Así que desde ese punto de vista es más fácil hacerlo. Aquí yo les voy a mostrar un caso muy simple y lo que importa es tener el tiempo para hacerlo. Eso es súper importante. En general, traten de usar oclusión orgánica y en ningún caso oclusión balanceada lateral. Miren este caso, que uno la mira y dice, oh, esto es un paciente clase 3. ¿Sí o no? No, terrible, no hay nada que hacer ahí. Le gusta tomar agüita de cascada y no hay manera de resolver esto. Y esto es muy simple. Solamente aumentando la dimensión vertical, uno se da cuenta que esta es una posición postural adaptada. Aquí lo hicimos con un jig, ¿ah? Un jig que nos permitió aumentar la dimensión vertical y fíjense cómo inmediatamente reconstruyendo con resina directamente los premolares y el canino, yo ya tengo espacio para ir construyendo. Traspaso el jig a resinas anteriores y lo mantengo con control. Este paciente lleva 3 años con puras resinas porque no tenía plata para hacerse corona y con puras resinas anteriores
que se la ha ido controlando, la ha ido puliendo y no ha quebrado nada y quedó mordiendo vis a vis y cambió brutalmente en 3 horas de trabajo. Y eso se puede hacer sin ningún problema. Pregúntenme, ¿ha tenido algún problema articular, algún dolor articular? Ninguno, cero, nada. Y eres feliz ahora porque ahora sí puede comer, puede masticar, puede hacer lo que quiera. Después, esas fotos son recién hechas, esto después uno fue arreglándole los bordes, lo arreglamos un poco, cerramos más el diastema, etcétera. Pero han sido ya como exquisiteces para ir haciéndole cositas a un paciente que con pocos recursos cambió brutalmente su presentación. El plano cruzal, la tercera variable en discusión, es el plano promedio establecido por los bordes incisales y las caras oclusales de las piezas dentarias. Aquí estamos condenados, es decir, el plano cruzal es clave. Este es el que nos define qué vamos a hacer. Me imagino que aquí todos se darán cuenta que esa pieza está absolutamente sobreerupcionada, ¿cierto? Y esto no alcanza a resolverse con un pequeño aumento de dimensión vertical, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en algunos otros casos, donde uno tiene que estar siempre vigilando dónde está esa línea que nos permite a nosotros establecer la cantidad de trabajo que vamos a tener para poder restablecer esa posición. ¿Cuáles son los procesos asociados al desgaste progresivo? Fundamentalmente estos, el frotamiento que tiene que ver con el paciente que va desgastando sus dientes a través del tiempo, se produce la erupción pasiva de todo el proceso alveolar, ¿cierto? Y se van achicando los espacios y el paciente conserva de alguna forma por la erupción pasiva, por la cantidad de hueso que se va poniendo, conserva el largo de la cara. Porque en el fondo aquí lo que se produce es una alteración del tercio inferior de la cara. Hay una pérdida de soporte posterior y un colapso oclusal. Y es así como se van produciendo precisamente las movilizaciones, ¿cierto? Se van produciendo los adelantamientos mandibulares, se van produciendo las migraciones, se van generando diastemas y se van generando todas estas alteraciones que finalmente nos van a producir estas alteraciones. ¿Qué es lo que es bueno siempre tener para construir el plano cruzal? Referencias, tanto extraorales como el plano de Frankfurt, el plano exorbitario, que es con el que funciona el articulador semiajustable que ustedes conocieron en la universidad y que es el que seguimos usando para, como referencia, como un arco de montaje rápido, ¿cierto? El plano de Camper. Y los registros intraorales como los bordes laterales de la lengua, los dos tercios superiores de la papila piriforme y el vermillón del labio, la referencia paralela al plano del labio superior, 3.3 milímetros a la salida del conducto de Stenon, es decir, todos estos recuerdos es importante tenerlos como reparos para no olvidar nunca qué es lo que nosotros vamos a estar viendo. Así entonces, en nuestro cuadro de resumen, recordar siempre que la pérdida de superficie o de tejido dentario puede ser patológica o fisiológica. Si es fisiológica, en general uno no actúa y va controlando y viendo cómo se está produciendo y esto es una cuestión de avance con la edad que no necesariamente es directamente proporcional a la edad y no siempre se produce en todos los pacientes. Yo tenía pacientes de alta edad, de avanzada edad, con sus dientes prácticamente intactos. Pero si es patológica hay que examinar y registrar y clasificar en si es leve, moderada o severa. Establecer un medio de manejo, ¿ya? Explicándole al paciente. Aquí está esta parte es súper importante porque muchos de nuestros pacientes tienen que ser capaces de entender lo que les está pasando. El paciente muchas veces cree que uno está engrupiéndolo para tratar de, precisamente, como salía en el monito de la imagen, tratar de sacarle plata. Cuando tú le dices, pucha, ¿sabes qué? Yo le haría la corona, pero en realidad aquí tendríamos que reconstruir un poquito más y habría que levantar un poco la mordida y eso significa hacer varias resinas más en los dientes. Dicen, pero ¿por qué si yo no necesito eso? Y ahí es donde uno empieza con el tratar de explicarle al paciente cuál es su situación, dónde está ubicado espacialmente y cómo esto tiene un comportamiento que si uno no lo prevé, claramente va a ir en deterioro progresivo. La explicación entonces y la educación es clave y para eso los montajes de modelo, los encerados diagnósticos, el mock-up,
Todas esas técnicas son súper importantes para mostrarle al paciente cómo podría yo cambiar la situación, cómo podría variar la situación. Tenemos que ser capaces de establecer medidas de prevención, ¿cierto? Fluoraciones, planos, cambios en los hábitos, cambios en la dieta, alguna referencia a algún especialista. Y establecer medidas activas de tratamiento. Y eso significa restaurar o referir, ¿cierto? Dependiendo del costo, el tiempo, la experiencia que ustedes tengan para manejar estos casos, la extensión del tratamiento y el requerimiento del paciente. Así entonces, en resumen, nos vamos a encontrar con dos tipos de pacientes. Aquellos que tienen esas condiciones elementales de establecimiento de una oclusión fisiológica, es decir, puntos de contacto que son capaces de recibir cargas funcionales, una relación oclusal dentaria y una relación condilar relativamente armónica entre sí, y mecanismos de desoclusión. El establecer estas tres condiciones en todos nuestros pacientes a nivel de diagnóstico o a nivel de tratamiento, dependiendo que sean el resultado del tratamiento, porque el paciente no los tiene, hace que nosotros seamos capaces de establecer si un paciente va a ser enfocado desde una manera conformativa o una manera reorganizativa. Si yo me voy a quedar con lo que el paciente tiene, es decir, trabajar con el esquema oclusal, lo puedo mejorar un poco, agregarle una guía que le falta, pero tiene en general buenos contactos, hay una oclusión relativamente estable, ¿cierto? Hay una articulación que está silenciosa en términos de que no hay dolor y la discrepancia con MIC no es relevante. Yo voy a trabajar en el enfoque conformativo, que es lo que normalmente uno hace cuando hace coronas unitarias, puentes de 3 piezas, operatorias, incrustaciones, etcétera. Si ya me voy para el otro lado, ¿cierto? Y me estoy dando cuenta que aquí hay mucho más daño, hay inestabilidad oclusal, hay alteraciones en la dinámica mandibular, etcétera, tengo que hacer un enfoque reorganizativo. Y eso es todo. Ese es el gran secreto de la oclusión. No hay más que esto. ¿Ya? Todo lo que no esté englobado en estas dos condiciones, que son las más prevalentes y que estén asociadas a dolor articular, ustedes las pueden referir a un desfuncionista. El resto lo vamos a ver nosotros, tanto como odontólogos generales o como rehabilitadores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos justo en el tiempo, así que... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Soy Luis Retamal y lo voy a ayudar con las preguntas para que usted solamente pueda responder y no tenga que estar interrumpiendo su presentación para verlas. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de M-Paz que dice, ¿en los molares también se aumentó en oclusal? Me imagino yo que hizo que esa pregunta referente a un caso que usted presentó en el cual levantó la mordida con resina. Exactamente. En ese caso, claramente, lo que se hace, ustedes lo vieron, lo podemos buscar acá. Esta en realidad es muy simple, ¿sí? Es solamente exactamente ahí. Lo que ustedes ven ahí es el paciente como mordía en MIC, ¿cierto? Ahí el paciente abriendo, sonriendo, mostrando el nivel de desgaste y el nivel de falta de tejido. Yo hice un jig solamente para guiarme, o más que para guiarme, para darme un tope de referencia. Con esa referencia yo fui construyendo para atrás. Y ustedes se fijan acá, fíjense, están todos los contactos que se dan con el canino, con los premolares, y no se alcanza a ver, pero con los molares también. Evidentemente, yo tengo que ocupar todos los dientes, aquí en este caso son todos los dientes. Lo que yo hago acá es fundamentalmente repartir el desgaste, la reposición de desgaste. ¿Cómo lo hago? Con parámetros fisiológicos y estéticos, la línea de la sonrisa, cuántos dientes, si le pongo los 5 milímetros en los dientes anteriores, a lo mejor va a quedar como un conejo, pero a lo mejor le pongo 3 arriba y 2 abajo, ¿cierto? Eso tengo que irlo viendo clínicamente, pero sin duda que el soporte está dado en los molares. Y como te digo, hasta el día de hoy, esto ya lleva 3 años y está hecho solo con resina, y hasta ahora ha andado impecable. Y como les digo, eso está recién terminado, ahí está, así como recién sacado el Optragate, que es el separador que se ocupo para poder trabajar sin la intervención de las mejillas y los labios.
Y después me dediqué a retocar los bordes, a alargar algunos bordes, a ir cerrando, bueno, no tomé más fotos nomás. Pero la diferencia creo que es notable y se ve claramente cómo están todos los dientes intervenidos. Miren la curva oclusal, cómo se ve a nivel de la 4.6, por ejemplo, en la primera foto de la izquierda abajo, con la última foto de la derecha abajo. Así que efectivamente, así es. Profesor, también pregunta Adelante. Paz si es que se hizo desgaste en el esmalte. No, aquí tú no necesitas hacer desgaste, lo que tú haces es, puedes con un disco Soflex hacer una pequeña esperización del esmalte y tú trabajas directamente sobre eso, porque tú ya viste ahí, en este caso, que bueno, es un caso bastante, entre comillas, extremo, ¿cierto? Es un caso bien, bien dramático de desgaste oclusal. Pero no, aquí yo no hago desgastes prácticamente ninguno. Imagínate, acá casi no hay esmalte, hay casi pura dentina. ¿Te fijas? Entonces tú aquí solamente asperizas un poco con una fresa de baja velocidad para sacar las primas del esmalte que están sueltos y puedes pasar un disco Soflex para limpiar, eliminas unas manchas y vas trabajando de a poco. ¿Te fijas? Tenemos otra pregunta de Rocío Navarro junto con Giovanni Sáez. Preguntan si el jig incisal antes de restaurar fue por 48 horas o usted recomienda un tiempo diferente. No. Ese jig se hizo en el minuto y ese jig lo único que hace es mantenerme una altura para que yo me demore menos en hacer la reconstrucción. Pero aquí yo estuve con el paciente 3 horas más o menos y en 3 horas reconstruí todo eso. Pero eso lo hice yo en ese minuto, al ojo. Yo hice la aproximación estética porque la gracia es que como es composite, lo puedo desgastar. Si yo siento que me quedó muy alto, lo bajo nomás. No, aquí no. Como les dije, si yo me muevo en un rango de 5 milímetros, no más de 5 milímetros de aumento de dimensión vertical, no tengo por qué estar esperando una semana o 2 días o 3 días. No va a pasar nada, créanme. No le va a doler al paciente, no necesita acostumbrarse a esa nueva altura. Ustedes fijan esa altura, perdón, hay un ruido terrible. Ustedes fijan esa altura arbitrariamente en la consulta de acuerdo a los parámetros estéticos que ustedes consideren y no van a tener ningún problema. Lo que necesitan para hacer esto es tiempo, nada más. Ustedes programense con un paciente para toda la tarde para hacer esto, o para toda la mañana. Son pacientes ideales para hacer esto, el paciente nomás. Y se entretienen como caballos haciendo esta cuestión, créanme. Es lo mejor que pueden hacer. Profesora, aquí tenemos otra pregunta de Kazan Wessel. Dale. ¿Funcionaría realizar un mock-up? Sí, claro. En el fondo esto es lo mismo que un mock-up, pero un mock-up definitivo. Y en el fondo es un mock-up aditivo con resina en el cual yo puedo hacer las correcciones por sustracción. La diferencia del mock-up es que es más bonito, ¿no? Y requiere que yo tome impresiones, que haga el modelo, que encere el modelo, que haga el duplicado, que en el duplicado haga el estampado, que con el estampado haga la resina, etc. Aquí yo lo hice directo, pero se puede hacer con mock-up absolutamente. Otra pregunta de Vic.parra. Pregunta, ¿cuánta altura aumentar para devolver la dimensión vertical o oclusal considera usted prudente o recomendado sin repercutir en la ATM, neuromusculatura o PAF del paciente? Ya les dije, no más de 5 milímetros, hasta 5 milímetros, que es muchísimo. Ustedes pueden manejarse con toda seguridad y no va a pasar nada. La literatura los va a apoyar y los va a respaldar en eso. Ahí hay revisiones sistemáticas que hablan de eso, así que no se preocupen y ustedes con 5 milímetros pueden moverse con toda libertad y con toda tranquilidad y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el cóndilo se va a mantener en una posición de rotación pura, no va a trasladarse, por ende no se va a desplazar de posición si ustedes se mueven solamente en ese rango. Trabajen con total seguridad con ese rango de altura de aumento de dimensión vertical. Y ustedes se van a dar cuenta que 5 milímetros es muchísimo, es una cantidad enorme de tejido dentario que ustedes pueden reponer mucho. Pueden resolver casi todos los problemas de la odontología en ese rango de reconstrucción. Aquí de Centeno pregunta, ¿recomienda el uso de BD Meter para aumentar la dimensión vertical o oclusal? Cualquier ayuda es útil. Yo aquí saqué incluso algunas imágenes donde
habíamos usado un T-scan, por ejemplo, para ver la cantidad de contactos oclusales. Sí, es cierto, yo ya tengo 30 años de ejercicio profesional, por ende uno va teniendo la mano un poco más suelta y es más fácil para uno manejarse con algunas cosas, porque uno ve a este paciente, claro, y le da pánico inicialmente, ¿cierto? Pero la verdad es que no tiene por qué darte pánico. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Darte cuenta que la posición mandibular acá era una posición adquirida, no era una posición esqueletal. No sé si no sé si se fijan. El paciente, créanme, con lo pobre del trabajo, porque no es algo muy bonito como quedó, pero con lo pobre del trabajo quedó pero feliz. Él no quería más. A él le cambió la vida absolutamente. Pasar de esa condición a esta, para él fue ya algo increíble. Clara, en realidad no puse más fotos, debería haber puesto más cuando ya lo fuimos puliendo, fuimos cerrando un poco algunos espacios, se ve más ordenado, más completo. Pero créanme que esto, con la gran modificación de dimensión vertical que hay ahí, fíjense la cantidad de dimensión vertical, que ahí andamos más o menos en el límite, los 5 milímetros, cero problema articular, ninguno. Y no es el único paciente, como les dije, aquí está lo que les decía yo, miren. Un aumento de 5 milímetros, una medida segura y predecible, hacerlo idealmente con restauraciones fijas. Y como les decía, no se engañen con que diga restauraciones fijas pensando que, esto solamente lo puedo hacer con corona. No. En mi época, cuando yo estudiaba ontología, a fines de la década de los 80 y a principios de los 90, claro, las resinas que existían se desgastaban de mirarlas. Tú no podías competir con la resistencia que tenía una estructura metálica, un onlay metálico o con las amalgamas, ¿cierto? Ahora eso ya no existe. Ya uno no hace amalgama. No tiene sentido hacer una amalgama. No hay justificación alguna para hacer una amalgama. Ya no existe una justificación real para hacer una amalgama. Las resinas actuales, la dureza que tienen, permiten hacer incrementos de dimensión vertical sin ningún problema y no se van a desgastar. Son muy duras y tienen mucha resistencia al desgaste. Así que tengan confianza en los materiales nuevos porque funcionan absolutamente. Importante, como les dije siempre, evidentemente fijarse en la oclusión. Este paciente tenía todos sus dientes, por ende para mí era re fácil hacer un esquema de oclusión orgánica, hacer una guía canina y dejarlo con guía canina funcionando y quedó funcionando perfecto con su guía canina, con sus tremendos caninos. Fíjense el canino que le quedó ahí. Miren cómo se ve en la fotografía acá. Miren ahí. Miren la guía que le quedó ahí. Por eso no puse fotos de la guía, quizás debería haberlas puesto, pero fíjense ahí. Él no tenía nada. Miren ese canino como está ahí y miren cómo está acá. Está totalmente gastado. Miren ahí, miren ahí. Miren cómo quedó todo reconstruido. Así que hay que perderle un poco el miedo al cambio de dimensión, al cambio de la dimensión vertical. Lo importante es el diagnóstico articular. Si la articulación no se presenta dolorosa, no tengan miedo, modifiquen la altura, porque eso es harto más ético que no hacerlo, que llegar y meterle cualquier cosa ahí en el espacio que ustedes quieran. ¿Qué hubieran hecho con este paciente de otra forma? Restaurarlo como estaba, así, haberle hecho unas carillas en vestibular. Eso es lo único que yo podría haberle hecho, unas carillas de resina compuesta directa y dejarlo en la misma posición. Hubiera quedado igual que como estaba. Pero bueno, él se la jugó, invirtió un poco de plata, que no fue tanto tampoco, porque son pura resina. Hicimos, no sé cuántas serán, 20 resinas, 24 resinas, 28 resinas nomás. Pero le cambió la vida completamente. Adelante, Profesor, acá Rocío Navarro pregunta, ¿recomienda siempre aumentar dimensión vertical oclusal desde molares y luego proceder a la zona anterior? Sí, normalmente es así. Súper importante, muy buena la pregunta. Lo puedes hacer al revés también, ¿ah? O sea, puedes partir por adelante e irte para atrás, pero es más cansador. Yo creo que cuando uno hace estas cuestiones y se dedica toda la tarde a hacerlas, por ejemplo, termináis agotado. Entonces es mejor partir atrás e ir cerrando hacia adelante, ¿ya? Lo importante es que tenéis que pegarte la lata de hacerlo todo de un viaje. Eso es súper importante porque si no el paciente no pueden hacerle, ok, solamente el sector posterior y dejarlo con la mordida abierta adelante. Al revés podría ser, y ocurre muchas veces. No sé, por ejemplo, aumentar la dimensión vertical adelante, ¿ya? Dejar de canino a canino
y estable, porque es como dejarlo con un jig instalado en la boca. Y después en otra sesión hacer todo el sector posterior. Uno puede pensar, no, pero es que eso se va a romper. No, no se rompe. Créanme que no se rompe. Precisamente porque al dejarlo así, lo que usted hace es instalarle un verdadero deprogramador al paciente en ese minuto en la boca. Entonces el músculo inevitablemente se va a relajar y va a ser incapaz de ejercer la fuerza con la que destruyó todo eso. Así que no tengan miedo, porque estamos trabajando con otros niveles de adhesión ahora, con otros niveles de calidad en la resina. Así que no hay problema con eso. Profesor, aquí Daniela Aguilera pregunta, en el mismo caso, ¿cuánta es la probabilidad que después, cuando el paciente duerma, por ejemplo, vuelva a la posición anterior, en la siguiente cita no vendrá con las carillas desgastadas o mandó al paciente usando un DIC? ¿Por cuánto tiempo en este caso se debería usar? Es que, bueno, como te digo, este paciente lleva 3 años así y no ha tenido ningún problema, no ha gastado nada, no ha quebrado nada, podría haber vuelto con todo en el suelo y no ocurre. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Y la pregunta es súper interesante y muy buena. Es que hagan esto y al paciente haganle un plano orgánico. Aumenten la emisión vertical, recuperen las posiciones, alarguen los bordes incisales, ¿ah? Y una vez, antes de que salga el paciente, pum, le toman la impresión, la sesión siguiente le prueban el plano, la sesión siguiente se lo instalan. Lo más probable es que eso lo pueden hacer en una semana y durante esa semana no va a pasar nada, porque el cambio que se produce en términos neuromusculares es tan violento en el músculo que no alcanza a reprogramarse y a volver a apretar con la misma fuerza que hacía, así que no alcanza a generar la fuerza que generó la destrucción, digamos, inicialmente. Aquí, profesor, pregunta N. Rodenas si hay variación del límite de aumento de dimensión vertical o cruzal según el biotipo del paciente. Bueno, sí, claramente. Eh, pero, a ver, pero más que variación en relación al biotipo, tiene que ver con las características faciales y las características estéticas y de armonía estética. Eh, Cuando yo hablo de 5 milímetros, hablo para todo paciente. ¿Ah? Eso no tiene que ver con el biotipo. ¿Ya? Es decir, si tú te mueves, independiente del biotipo del paciente, en un margen que no supere los 5 milímetros de dimensión vertical, tú lo puedes aumentar arbitrariamente y no vas a tener problemas siempre y cuando no haya habido dolor articular, como les decía. Ahora, más que el límite asociado al biotipo, el biotipo tiene que ver con características propias de la forma de los dientes, del largo de los dientes, del ancho de los dientes, etcétera. Así que no tiene relación con el límite o cantidad de dimensión vertical que tú vas a recuperar. Aquí estamos hablando de un paciente relativamente normal. Piensen que este paciente tiene la particularidad, se ve como más increíble el caso porque tiene la mordida invertida, pero tiene la dimensión vertical relativamente conservada. ¿Ya? Yo con 5 milímetros anduve bien. Hay casos en que los dientes están destruidos completos, mucho más desgastados, con una sobremordida brutal, donde yo tengo que devolver 10, 12 milímetros de dimensión vertical. Pero eso no lo hago solamente con dientes. Tú no puedes llegar y meterle 10 milímetros a un diente, porque hay que ver cómo está el labio, dónde está el largo del labio, cómo se sonríe, cuánto se ve. Ahí entonces tú tienes que jugar con lo que tú alargas con materiales de restauración, que en ese caso normalmente son Corona, ya no es pasarlo con resinas directamente, y con un plano. Entonces, ¿qué pasa? Como el paciente llegó a ese nivel de destrucción, tú lo que haces es que el paciente durante el día anda con sus dientes normales y en la noche, pum, le chantas un tremendo plano súper grueso. Y ustedes deben haber visto pacientes que tienen unos planos gigantescos, que son unos planos reposicionadores grandes, ¿ya? Y que lo dejan con una dimensión vertical oclusal enorme, así, en la boca casi completamente abierta. Y el paciente no es compatible con la vida, digamos, no puede andar en la calle con unos dientes de ese porte. Entonces tú compartes esa altura que tú recuperaste entre los dientes y el plano. Es difícil demostrarlo sin estar en la clínica, pero así es como funciona. Ahora, lo que nosotros hicimos acá en el ejercicio de hablar de los enfoques terapéuticos es precisamente eso. Ese tipo de paciente es un enfoque terapéutico reorganizativo. Ahí ya tú tienes que reconstruirle todo, porque ese aumento de dimensión vertical que supera los 5 milímetros ya tiene que hacerse de todas maneras con un articulador.
¿ya? Y de semiajustable para arriba, nada menos que eso, ¿ya? Hay articuladores virtuales también que uno ocupa ahora, que en el fondo es un poco el articulador que uno ocupa cuando uno hace CEREC, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene incorporado el software del articulador virtual. Por eso tú puedes escanear las dos preparaciones y el sistema articula las preparaciones y te manda el fresado y tú casi no tienes que hacerle ningún desgaste. Bueno, hay articuladores que lo que hacen es a través de CBST escanear toda con una radiografía, una teleradiografía, escanear los maxilares completos y articularlos, ¿ya? Y hacer a través del articulador virtual, establecer la discrepancia entre RCA y MIC. Hay artículos en prensa en este minuto que están por salir donde se habla de los articuladores virtuales. Y eso estamos hablando ya de ultra sofisticación para casos como ese. Estos casos son mucho más simples, son casos que se ven así, oh, qué complicado, pero no es tan complicado, para nada. Por eso les digo, en ese margen de enfoque conformativo de hasta 5 milímetros de aumento de medición vertical, siéntanse libres de hacerlo con toda confianza. Ustedes vean el cambio que se produce poniendo 2 milímetros, una mugre, una porquería, 2 milímetros de resina compuesta en el sector posterior, y vean cómo se les abre el mundo adelante. Y le pueden poner lo que quieran. Y esa situación, de repente una mira, ¿cómo meto aquí la corona en los premolares? No me caben. Es cuestión de darse cuenta que ustedes hagan el ejercicio poniendo un palo de fósforo en los molares. Nada más. ¿Qué grosor tiene un palo de fósforo? ¿1 milímetro? ¿1 milímetro y medio? ¿Serán 2 milímetros si es que? Son cuadrados, son de 2 por 2 más o menos, no, ni siquiera 2 por 2, menos de 1 por 1, 1,2, 1,5. Que muerda el paciente así, solamente un palo de fósforo a cada lado. Y van a ver cómo se abre la mordida inmediatamente. Eso no cuesta nada restaurarlo, nada, pero hay que tener tiempo. ¿Ah? Eso hay que instalarse a hacerlo. Paciencia, diente por diente, probando, viendo los contactos que van quedando. Y ahí ustedes son responsables de devolver esa oclusión a cada uno de los pacientes. Muchas gracias, profesor. Al parecer no tenemos más preguntas, Muchas gracias, Luis. así que si quiere puede dar algunas palabras para despedirse antes yo de cerrar Bueno, agradecerles a todos la presencia hoy día. Ojalá que les haya servido de algo para botar algunos miedos, para desarmar algunos mitos en términos de la oclusión. La oclusión no es tan compleja, no es tan complicada. Es cuestión de que ustedes tengan más clínica, vayan viendo más casos y más casos y más casos, y se van a dar cuenta que hay pacientes que tienen ruidos, que tienen saltos, que tienen diferentes alteraciones, pero no todos tienen, pero la mayoría no tiene dolor, que es lo crítico. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes hagan en términos de modificar la emisión vertical, automáticamente va a descomprimir esa articulación y le va a traer alivio a esa articulación. Por ende, cualquier ruido, cualquier salto va a tender siempre a mejorar un poco. Trabajen con confianza, trabajen con conocimiento, lean la literatura. Ahí están, yo les dije, están todas las referencias de esta charla, están ahí. El soporte está basado en evidencia, no es lo que a mí se me ocurrió y porque a mí se me ocurrió es lo que corresponde, sino es lo que dice la evidencia científica. Así que, una vez más, muchas gracias por haber estado presenciando esta charla. Espero que fundamentalmente les haya servido para aprender a enfrentar casos que antes a uno le daban pánico y después se da cuenta que no eran para tenerle tanto miedo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, y dejamos invitado a todos los participantes a que puedan dar término a su curso a través de la plataforma y puedan aprovechar toda la documentación, información y bibliografía que está subida dentro de esta, para que se puedan certificar de alguna forma y puedan responder su evaluación final. Muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias.